Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este curso bíblico, ya en la tercera lección donde vamos a realizar una introducción general al Pentateuco, es decir, al primer bloque de libros que contiene el Antiguo Testamento. Antes de dar inicio a esta temática, les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y pidamos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que venga a iluminar la mente, el corazón, que venga a llenarnos de su presencia, de su amor. Invoquémoslo con la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como les anunciaba hace un momento, vamos a tener el tema número 3 de este curso bíblico en el nivel 2, Introducción General al Pentateuco. Vamos entrando en la materia como tal del primer bloque de libros que contiene el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que es la etimología, el nombre, ¿por qué Pentateuco? ¿Qué significa esto? Hay que iniciar diciendo que con el término Pentateuco se designa el conjunto de los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Son los libros quizás más conocidos por todos los cristianos y por todas las personas que en algún momento se han acercado a las Escrituras debido a su ubicación. Cuando alguien dice voy a leer la Biblia, piensa iniciarla por el principio. Se va a encontrar con el Pentateuco, que contiene en sí el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Hay que decir que teujos es una palabra griega que significa el estuche y penta significa 5, de donde viene todas las palabras que inician por penta, pentagrama, es decir, 5, y teujos, estuche. Un estuche donde se introducían unos papiros, se envolvía el papiro y se introducía en un estuche. Normalmente los papiros, que actualmente todavía se pueden conseguir, sobre todo en Egipto, vienen envueltos en un rollo y se introducen en un estuche. Entonces eso es lo que quiere decir, en el que se guardaba un rollo. Más tarde pasó a significar volumen, libro, teujos. Por eso, Pentateucos, Biblos, equivale al libro compuesto en 5 volúmenes. De ese Pentateucos viene la palabra Biblos, es decir, libro compuesto de 5 volúmenes. De esta expresión griega viene la palabra latina Pentateucus y de ella procede la nuestra Pentateuco. Entonces no ha cambiado realmente mucho desde su origen en griego hasta la palabra que nosotros manejamos para designar los 5 primeros libros de la Biblia. Naturalmente los judíos de lengua hebrea no usan esta terminología. Se refieren a los 5 primeros libros como la ley. Por eso ellos llaman la Torá. Lo que para nosotros es el Pentateuco, para ellos es la Torá, es decir, la ley de Moisés
el libro de la ley o el libro de la ley de Moisés, subrayando el contenido legal de estos libros, las leyes que aparecen en estos primeros 5 libros, especialmente haciendo referencia al libro del Deuteronomio, que es una cantidad de leyes y de normas. La obra formada por estos libros se denomina también Torá, un sustantivo hebreo que se suele traducir por ley, pero que significa más bien enseñanza o instrucción. Esa es la etimología que nosotros tenemos para la palabra Pentateuco. Eso es lo que significa los primeros 5 libros de la Biblia. Penta de 5 y teujos de rollos, es decir, el estuche donde se introducen esos rollos, normalmente de papiro. Vamos ahora a ver el contenido del Pentateuco. ¿Qué contiene el Pentateuco? A primera vista, el Pentateuco ofrece un conjunto bastante armónico que abarca desde la creación del mundo en Génesis capítulo 1 hasta la muerte de Moisés, Deuteronomio capítulo 34. Ese es el periodo y los hechos que va a narrar el Pentateuco, desde la creación, es decir, desde los orígenes, hasta la muerte de Moisés en el desierto. A grandes rasgos cuenta esta historia, donde pasa por los antecedentes patriarcales hasta que se convierte Israel en un pueblo numeroso que recibe de Dios una bendición, una promesa, la promesa de la tierra prometida, unos dones como es la ley, la alianza, y deja al pueblo de Israel a puertas de la tierra prometida. El Deuteronomio no alcanza a contar la entrada del pueblo en la tierra prometida. Culmina la historia de un modo un poco complejo, un poco como inconcluso, debido a que han caminado por el desierto 40 años, pero Moisés no puede entrar. No puede ser heredero de la promesa. Se trata pues de una obra básicamente narrativa, histórica, aunque también contiene amplias secciones legales. Vamos a darnos cuenta, queridos hermanos, y esto ustedes lo deben de tener claro, que el Pentateuco es de carácter narrativo y legal. Esos dos elementos los debemos de tener siempre presentes. Narrativo y legal. Está constantemente cambiando entre secciones narrativas y secciones legales. Por eso para algunas personas se vuelve un poco tedioso la lectura del Pentateuco, porque todo es muy interesante mientras está narrando, pero cuando llega un cuerpo legal, entonces muchos van a querer pasar la página porque no sabemos a qué hace referencia, cómo interpretar esto. Entonces precisamente el curso bíblico nos va dando nosotros razón e ideas, argumentos para poder entender de qué se trata esas secciones legales y cómo debemos nosotros de asumirlas. El contenido podemos esbozarlo de la siguiente forma. Esta es una estructura dividida en 7 partes que podemos tomar para el libro o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Primera parte, historia de los orígenes. La historia de los orígenes va de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Historia de los orígenes. Segunda parte, historia de los patriarcas. Génesis 12 a Génesis 50. Es decir, que el libro del Génesis está dividido en 2 grandes partes. Historia de los orígenes, historia de los patriarcas. Del 1 al 11 y del 12 al 50. Esa es la estructura del libro del Génesis. Tercera parte del Pentateuco, la opresión y liberación, que va de Éxodo 1 hasta Éxodo 15, cuando narra la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Parte número 4, primeras etapas hacia la tierra prometida, ya la marcha por el desierto, Éxodo 15
a Éxodo 18. Quinta parte, en el monte Sinaí. En el monte Sinaí va desde Éxodo capítulo 19 hasta Números capítulo 10, en el monte Sinaí. Sexta parte del Pentateuco, del Sinaí a la estepa de Moab. Va de Números 10 hasta Números capítulo 21. Y la séptima parte del Pentateuco en la estepa de Moab. Números capítulo 22 hasta Deuteronomio capítulo 34. Según los biblistas, optan por esta división o estructura en 7 partes del Pentateuco. De eso básicamente nos va a hablar el libro del Pentateuco en esos 5 libros que ya hemos mencionado. 7 apartados. Pero hagámoslo un poco más sencillo. Pongamos la obra del Pentateuco en una división literaria con 3 partes fundamentales. La primera trata de los orígenes del mundo y de la humanidad. Génesis del 1 al 11. Ahí concuerdan todos los biblistas. Segunda parte, de los antepasados de Israel. Génesis 12 al Génesis capítulo 50. Entonces el libro del Génesis no tiene ninguna alteración en su estructura. Está dividido en 2 grandes partes. Si a usted le pregunta en cuántas partes se divide el Génesis, en 2 partes. Historia de los orígenes, historia de los patriarcas. Y luego la tercera parte del Pentateuco, del pueblo de Israel antes de la entrada en la tierra prometida. Se puede poner de esa manera. ¿De qué trata Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? De todos los acontecimientos antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Es decir, va de el Éxodo al Deuteronomio. División en 3 partes. En las 2 primeras predomina la narración, es decir, el Génesis es de carácter narrativo. De hecho, es el libro narrativo por excelencia de estos 5 libros del Pentateuco. Y en la segunda parte, las narraciones se alternan con las leyes. Ya es más pesado leer a partir del Éxodo. El Éxodo va a ser narrativo como hasta el capítulo 15, pero luego de que ya se encuentran en el Sinaí y se da la alianza, el pacto, ahí ya se empieza a volver un poco más pesada la lectura, porque se va alternando con las leyes, con el cuerpo legal que compone a estos libros del Pentateuco. Entre sus múltiples personajes van a destacar Adán y Noé en la primera parte. Adán y Noé en la primera parte, es decir, del 1 al 11, Génesis del 1 al 11. Abraham y Jacob en la segunda, ya del 12 al 50. Y Moisés es el protagonista de la tercera parte, del Éxodo al Deuteronomio. De hecho, culmina toda la historia del Pentateuco con la muerte de Moisés. Por encima de todo, aparece el Señor. El Señor, Yahvé, es el gran protagonista por excelencia de la Torá, del Pentateuco. Si se quita la figura de Yahvé, pues no hay nada que contar. Las narraciones suelen tener carácter histórico. Normalmente los acontecimientos están dispuestos en una secuencia cronológica. Esto no convierte las narraciones en una crónica de los hechos. Por eso no podemos leer el Pentateuco como el que está leyendo una crónica de hechos que se narran. No, no es en ese sentido. La historia bíblica no se puede entender en el sentido ciceroniano clásico de memoria del pasado. No es simplemente un recuerdo del pasado, sino que éste se recuerda en cuanto de él se puede extraer lecciones para el presente y para el futuro. Los autores sagrados del Pentateuco no buscaban simplemente hacer memoria del pasado, sino que a la luz de esa historia darnos enseñanzas para el hoy, para que pudiéramos perseverar en la conquista de la tierra prometida. Con todo, más que una historia de Israel, las narraciones del Pentateuco son el relato de las gestas del Señor, es decir, las grandes acciones como
cuando abre el Mar Rojo en dos, cuando libera al pueblo de la esclavitud en Egipto, cuando, por ejemplo, hace caer pan del cielo o cuando brota agua de la roca, cuando escribe el decálogo en piedras, las gestas de Yahvé, es decir, los acontecimientos obrados por la mano de Dios. Se dice, según la tradición judía, que Moisés escribió el Pentateuco. Sin embargo, esto, según la crítica moderna, crítica textual, los estudios hermenéuticos, exegéticos, pues se deduce fácilmente de que Moisés no pudo ser el escritor del Pentateuco, porque como él mismo, por ejemplo, va a narrar su propia muerte, o sea, no tiene lógica. De lo cual nosotros podemos decir que la Torá, es decir, el Pentateuco, no es obra de un solo autor, no es solo de Moisés, como se dice, eso sería incorrecto, sino de varios autores y redactores, entre los que no figura Moisés. La atribución a Moisés es una ficción literaria, es un recurso literario del cual se valió el autor sagrado al hablar de que todas estas cosas son las que Moisés dictaba al pueblo. Eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio. Tampoco es obra de 4 documentos como algunas teorías modernas hacen ver, donde se encuentra el yahvista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal. Se le atribuye a 4 documentos o tradiciones. Son hipótesis para averiguar cómo se construyó el Pentateuco, pero no es pues de ese tipo. Los estudios revelan que muchas manos actuaron para la escritura del Pentateuco. De hecho, Jean-Louis Ska habla de que toda la composición del Pentateuco se dio luego del Segundo Templo, es decir, estamos hablando por allá del siglo V antes de Cristo, siglo IV. Entonces realmente es muy complejo poder decir con seguridad de esta forma se escribió el Pentateuco. Ya vamos a ver un poco más de esto. El Pentateuco es una gran composición literaria integrada por narraciones y leyes. Sus personajes principales se desenvuelven por regla general en un marco espacial y temporal muy amplios. Se recoge una historia de muchos años. Vamos ahora a hablar de los libros del Pentateuco. ¿Cuáles son los libros que compone el Pentateuco? En hebreo, la Biblia hebrea, se denomina la Torá, la ley. Y cada libro se le pone el nombre con la primera palabra importante, con la que inicia. Por ejemplo, Bereshit para el libro del Génesis, en el principio. Bereshit, en el principio. Esto es en hebreo. Son los nombres en hebreo. Para el primer libro, Bereshit, en el principio. Segundo libro, Semot, los nombres, porque así inicia el libro del Éxodo. Tercero, Waikirá y llamó. Waikirá y llamó. Cuarto libro, Bemidbar, en el desierto. Quinto libro, Devarim, palabras. En la Biblia hebrea se designa de esta manera, es decir, con la primera expresión con la que inicia cada libro. Para nosotros esto no es familiar, ya que nosotros adoptamos la traducción griega de los 70, donde le dio un título referido al contenido de cada libro. Por ejemplo, Génesis, origen, trata de los orígenes del mundo, de la humanidad y de Israel. Génesis, al primer libro. Segundo libro, Éxodos, salida, alusivo a la salida de Israel de Egipto. Estos nombres ya son en griego, Éxodos, salida. Tercer libro, Levítico, que en griego es Levíticos,
referente al núcleo central de las leyes y ritos. Entonces aquí se designa según el contenido, no según las primeras palabras del libro, sino según el contenido. Cuarto, números, que en griego sería aritmoi, debido a los censos conservados en el libro. Quinto, Deuteronomio, que en griego sería Deuteronomion, es decir, segunda ley, entendido en el sentido de una nueva ley dada en Moab que vendría a completar la ley del Sinaí. Se le designa los nombres que nosotros tenemos en nuestras Biblias es según la traducción griega de los 70, la Septuaginta. Ustedes ya están familiarizados por el primer nivel de qué estamos hablando. La traducción de la Biblia al griego, del hebreo y el arameo al griego, es decir, la Septuaginta. ¿Quién escribió el Pentateuco? Esta sería una pregunta importante que ya hemos dado algunas luces, pero que vamos a profundizar un poco más. ¿Cuál es el autor del Pentateuco? Pues ya hemos visto que la tradición sostuvo que el autor del Pentateuco era Moisés debido a que él mismo hace mención en Deuteronomio 31:24, donde se señala como el redactor de toda la ley, es decir, de la Torá, del Pentateuco. Esta atribución fue cuestionada por los estudios modernos. Hasta el medioevo se creía que era Moisés. Incluso los padres de la iglesia también lo sostenían de este modo, pero ya con el surgimiento de lo que se conoce como la crítica de la redacción y todo este tipo de estudios modernos, ya a partir del siglo XVIII, pues aparecen grandes estudiosos donde fácilmente se cuestiona por qué cómo Moisés va a ser el redactor de su propia muerte. Una lectura detallada del texto pone en evidencia que hay en él diferentes estilos, lenguajes, géneros literarios y otras marcas textuales que conducen a dudar de que una sola persona haya podido elaborar todo ese material. Tanta variedad de narración, de estilo, de forma, da a entender de que hay varias manos que intervinieron allí. Por eso se habla de que hay diversidad de autores, no podemos hablar de un solo autor. Y al preguntarnos por la fecha de su redacción, habría que clarificar si nos estamos refiriendo a un libro en concreto o a toda la obra. Porque si nos referimos a libros en concreto, en qué año se escribió el Génesis, en qué año el Éxodo, en qué año el Levítico, pues habrían muchas hipótesis, habrían muchas fechas de carácter muy diverso. Hay textos que pueden haber sido escritos en el siglo X a.C., mientras que otros serían del periodo posexílico, es decir, final del siglo VI y comienzos del siglo V a.C., o quizás algunos más recientes. Entonces es difícil datar cada libro de qué año corresponde. Pero podemos afirmar ya con la crítica moderna, la crítica textual, con todo lo que se ha realizado en estudios al respecto, que en su estructura general sabemos con seguridad que para el año 247 a.C. ya estaba compuesto el texto que hoy conocemos como Pentateuco. Ya hay documentos, testimonios escritos que en el año 247 a.C. ya se tenía completa la obra del Pentateuco. Entonces eso ya deja ver que el Pentateuco como tal fue narrado muy posterior a los hechos que cuenta. Es una estructura escriturística más presente o más cercana a Cristo que a la creación misma. Entonces por eso surgen de allí algunas dificultades para entender ciertas expresiones, ciertas realidades, y por eso es necesario estudiar para poder aplicar conocimientos de base a la hora de acercarnos al texto sagrado y poder sacar de allí mayor gusto, un
una mejor lectura, más adecuada a la interpretación y todo esto. Hay una serie de propuestas sobre la formación del Pentateuco, propuestas que se traducen como hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Un postulado que busca descubrir la verdad sobre algo, pero que carece de elementos para poder decir que así fue y no hay duda en esto. Hipótesis, es decir, una propuesta. Entonces, para la datación de cómo se elaboró el Pentateuco y todo esto, han habido diversas hipótesis. Una de las más clásicas es, por ejemplo, la teoría documentaria de Wellhausen, que es la teoría de los 4 documentos, donde se habla de 4 tradiciones que dieron origen al Pentateuco. Entonces, por ejemplo, allí hay uno que se conoce como Yavista, que es el documento Yavista, se simboliza con la letra J. También se encuentra el Eloísta, otra tradición que se simboliza con la letra E, porque en algunos lugares del Antiguo Testamento, del Pentateuco, se nombra a Dios con Yahvé y en otros con Elohim. Entonces, cuando se habla de Elohim, se le atribuye a la escuela eloísta o a la tradición eloísta. Se dice que más adelante se fusionaron los yavistas con los eloístas. Se encontraron esas dos tradiciones y miraron, bueno, ustedes cuentan sobre la creación esto y nosotros esto, coincidimos en esto y se fusionaron. Pero más adelante aparece también el deuteronómico, que se simboliza con la letra D. Luego se fusiona con las anteriores, que es la yavista y la eloísta, y finalmente surge el sacerdotal, la tradición sacerdotal, que se simboliza con la letra P, que eso fue hacia el año 400 a.C., según la hipótesis documentaria de Wellhausen. Y cada una de estas tradiciones, que son como ríos, se fusionan y es ahí donde surge el Pentateuco. Entonces, esa es una teoría documentaria. Habían 4 documentos: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, se fusionaron y dieron origen al Pentateuco. Pero luego surgió Hermann Hunkel y él contraduce a Wellhausen y habla más bien del estudio de las formas. Él propuso que se debía comenzar a estudiar el texto no por los grandes documentos, sino por las unidades menores que él entendía como las indicadoras de una tradición. A estas unidades las llamó formas, para distinguirlas de los géneros literarios, y de esas formas entonces surgió el Pentateuco. Esto lo estoy contando porque me parece importante, más adelante nos van a servir como referencia cuando nos demos cuenta, por ejemplo, que en el libro del Génesis hay 2 narraciones de la creación. Entonces, ¿cómo es que del capítulo 1 al 2:4 encontramos una narración de la creación y luego vuelve la Biblia a narrarnos otra vez la creación del capítulo 2:4 en adelante? Y eso responde a la teoría de que hay varias tradiciones. Cuando en una familia hay 2 personas que narran una historia, cada una la cuenta a su modo. Las 2 son verdaderas, pero cada una tiene un estilo particular. Entonces, esa hipótesis de los 4 documentos es precisamente eso, que hay varias voces que escribían, que contaban la misma historia. Entonces, por eso en el Pentateuco encontramos repeticiones de un mismo suceso. Nos cuentan en 2 veces, por ejemplo, el diluvio. Entonces, eso se debe a esos documentos, a esas tradiciones. El estudio de las formas es ya otra hipótesis de Hunkel. Luego surge la teoría de los ciclos, que esta es de Rentorford, donde rompe con la hipótesis documentaria y propone poner énfasis en la descripción de bloques o ciclos de tradiciones, los que reflejarían épocas y autores o escuelas teológicas,
de distinto origen que fueron luego unificadas en un texto lineal y coherente. Esta ya es de unos ciclos. Hay unos ciclos que luego se van encontrando y de esos ciclos se unen, se constituyen unidades mayores, porque primero había muchos fragmentos. Habían personas que contaban una partita de la historia, otra. Entonces luego se juntan en grandes ciclos y de allí surge el Pentateuco. Esa es la teoría de los ciclos. Esa es distinta de las dos anteriores. Y hay otra que es la del yavista como historiador, donde se dice que John Van Seters, que es otro biblista, otro hermeneuta, crítico de las teorías anteriores, propone que el relato, para ser coherente, y las historias no puede ser de la manera propuesta anteriormente, sino que la fragmentación conduce a la teoría, por ejemplo, de Wellhausen, como la fragmentaria de Renford y Bloom. Entonces habla de que esto haría una división muy grande. Entonces, ¿qué propone? Que esta lectura, lejos de negar la existencia del autor o escuelas yavistas, se le considera al autor de toda la obra, que no pudo haber 4 escuelas, sino que hubo alguien que recopiló todas las tradiciones, que es conocido como el yavista, el historiador, y él es el que narra todos los hechos. Entonces habría un solo narrador. Esa es una teoría considerada, representada por John Van Seters. Esa es una de las más recientes. Sin embargo, la historia de la investigación, de la crítica textual, habla en los últimos años de que la investigación se orienta en 2 líneas principalmente. La primera sigue vinculada a la hipótesis de Wellhausen sobre los 4 documentos. Esa todavía es muy común escucharla en las facultades de teología bíblica. Siempre se va a hablar de esto. Si usted compra un libro que le hable de introducción al Pentateuco, lo primero que le va a aparecer es la teoría documentaria de Wellhausen. Entonces usted ya sabe a qué hace referencia. 4 documentos, 4 tradiciones que luego se juntaron y dieron origen al Pentateuco. Esa es una que todavía se sigue teniendo en cuenta. Y la segunda se interesa más en el estudio de las tradiciones que subyacen en el Pentateuco. La Comisión Bíblica Internacional, hablando sobre esto, se manifiesta como con recelo, es decir, la Iglesia como tal, la Iglesia, el Vaticano, porque ustedes saben que allí también hay grandes estudiosos de la Biblia, se presenta con recelo. Lo que hace la Dei Verbum es alentar a los estudiosos a seguir indagando sobre todo este tipo de estudios del Pentateuco, de la formación de la Biblia, para poder llegar a algunas precisiones o hechos más exactos sobre cómo se formó, por ejemplo, el Pentateuco. Sin embargo, la Iglesia como tal no toma partido. Por eso les decía, estos son hipótesis. Hipótesis sobre cómo se formó el Pentateuco. Mas no es que nosotros debamos de creer en esto, porque la Iglesia misma se presenta todavía con recelo. Sin embargo, la de que las conclusiones que sí nosotros consideramos verdaderas como Iglesia es que el Pentateuco no es obra de un solo autor, sino que hay varias tradiciones, hay varios autores, hay varias manos, y de ello pues se constata con una serie de repeticiones y de unos anacronismos y de otras realidades que se encuentran presentes en el Pentateuco. Hablemos un poco de lo que son las narraciones y las leyes, que es lo que compone como tal el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco. Porque el género narrativo predomina en la primera parte, desde Génesis 1 hasta Éxodo capítulo 19. Y ya luego el cuerpo legal predomina en la segunda parte, desde Éxodo 20 hasta el Deuteronomio. De en adelante la lectura, como les decía, se hace más pesada porque aparecen cuerpos legales. En realidad, de los 5 libros del Pentateuco, el único que es de carácter narrativo es el Génesis. Ya los otros son narrativos legales. Van haciendo esa alternancia. La Torá es una mezcla de narración y ley,
ambas discurren juntas formando una unidad. Históricamente, lo más probable es que los códigos legales del Pentateuco tuvieran un origen independiente de las secciones narrativas. Eso es lo que revelan también los estudios bíblicos, que luego el historiador o los historiadores lo que hicieron fue que fueron introduciendo esos cuerpos legales y lo integraron a la narración. Pero ya habían listas de leyes, cuerpos legales, documentos de leyes por aparte que ellos fueron incluyendo en la narración del Pentateuco. La narración bíblica podría ser un tema también importante acá. Las narraciones de la Biblia tienen un marcado carácter histórico. Las narraciones bíblicas tienen un objetivo y un trasfondo histórico innegable, pero no son historia en el sentido moderno de la palabra. De esto ya también hemos hablado, porque el pasado se recuerda en tanto que de él se pueden extraer lecciones para el presente y para el futuro. Entonces, la narración bíblica abarca grandes periodos, tiempos y sucesos. Por ejemplo, del Génesis hasta el libro de los Reyes. Es muy narrativo. Y el Pentateuco comprende la primera parte de esa historia de Israel. Israel quiere mantener su historia, quiere sostenerla y por eso la escribe, para que no se pierdan. Las tradiciones orales se van perdiendo con el tiempo. Lo que queda escrito, como dice Jesús, lo que está escrito es algo muy importante porque persevera en el tiempo. De allí, queridos hermanos, que la narración en la Biblia es un género literario muy presente, sobre todo en el Antiguo Testamento. Luego hablemos un poco sobre las leyes. En la segunda parte del Pentateuco se conservan 3 grandes colecciones de leyes. Es decir, a partir del Éxodo capítulo 19 hasta el final del Deuteronomio, hay grandes colecciones de leyes, principalmente 3. Esto sería muy bueno que nosotros lo memorizáramos, es decir, lo tuviéramos muy presente. 3 cuerpos legales. Primero, el Código de la Alianza, que está en Éxodo 20 a Éxodo 23, que es como tal el Decálogo. Segundo cuerpo legal muy importante del Pentateuco, la ley de santidad. La ley de santidad va de Levítico 17 a Levítico 26. Y el código deuteronómico, que va de Deuteronomio capítulo 12 a Deuteronomio capítulo 26. Y habría un cuarto código que los biblistas lo expresan así, que sería el código del culto, el código cultual. Lo que pasa es que ese código está como esparcido por todo el Pentateuco. Las leyes sobre cómo se debe realizar el culto a Dios, cuándo se hace la Pascua, de qué forma, cómo deben estar vestidos los sacerdotes, cuál es la organización del arca, de la tienda del encuentro. Todo esto no hay una datación precisa de un capítulo, de un lugar en la Biblia, sino que está esparcido por todo el Pentateuco. Pero serían esos 4 tipos de colecciones de leyes: Código de la Alianza, Ley de Santidad, el Código del Deuteronomio y el Código Cultual. Serían los cuerpos legales. Hay otros cuerpos legales más pequeños sobre cosas más precisas, pero sobre eso no vamos a ahondar más en este momento. Básicamente, dentro de estos cuerpos legales se abarcan todos los ámbitos de la vida, con especial énfasis en 3 áreas: la jurídica, la ética y la cultural. Jurídica, ética y cultural. Jurídica: cómo es que el pueblo debe andar y si alguien asesina a otro, ¿qué hay que hacer? Jurídico. Ética: sobre la ley de santidad. Cómo deben de comportarse las personas para ser agradables a los ojos de Dios. Y la cultural: cómo se deben realizar los cultos, los ritos como tal. Las leyes nacen de la historia y en la historia, siendo por eso mismo temporales y caducas. Hay muchas leyes que se le atribuyen a Dios,
pero realmente no fueron dadas por Dios, sino dadas por Moisés. Y por eso es que Jesús le preguntan sobre las leyes de Moisés en el Evangelio, y él dice, es que Moisés dijo, pero yo os digo. Es decir, que esas leyes eran caducas, eran perecederas, no eran leyes perfectas, porque eran leyes humanas. Básicamente, la única ley que estrictamente dio el Señor son los 10 mandamientos. Es así, es la ley de Dios y por eso esa permanece inalterable. Jesús lo que hace es ratificar esa ley, el decálogo, los mandamientos. Ahora bien, hablemos un poco de los personajes. Los personajes. ¿Cuáles son los personajes más importantes del Pentateuco? Esto nos ayudará que cuando estemos estudiando los libros como tal, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, podamos llevar un hilo conductor y no perdernos, saber qué es lo que es más importante y cuando usted haga su lectura personal. Entonces, la atención la vamos a centrar sobre todo en Yahvé. Yahvé es el protagonista por excelencia. Abraham, Jacob, Israel. Jacob, Israel es un binomio, van juntos, Jacob, Israel y Moisés. Podemos hablar de 4 personajes centrales del Pentateuco. Yahvé, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, Israel y tenemos a Moisés. En esos 4 personajes se lleva todo el hilo, la historia narrada en el Pentateuco. Hay que decir que los personajes están al servicio de la trama. En las leyes del Pentateuco, el protagonismo corresponde a Yahvé como legislador, a Moisés como mediador y a Israel como destinatario. Yahvé, ¿quién es? El legislador. Moisés es el mediador de esa ley e Israel es el destinatario de esa ley. Miremos un poco sobre estos personajes. ¿Quién es Yahvé? Yahvé es Dios, es el Señor. ¿Por qué Yahvé? Porque así se le revela a Moisés en la zarza ardiente. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Y cuando vaya delante del faraón, le diré que de parte de quién voy. Entonces le dice, tú vas en nombre de aquel que es decir, yo soy el que soy. Y en nombre del yo soy, tú vas. Y ese yo soy era el nombre impronunciable. Por eso, Yahvé es la palabra con la que se designa al Señor, a Dios. Y este nombre es tan constante y su presencia es tan abundante en el Pentateuco que solo este nombre aparece 1820 veces. Yahvé, 1820 veces. Yahvé es el protagonista por excelencia del Pentateuco y todos los otros personajes dependen de él. Sus palabras, acciones son decisivas. En los momentos cruciales, Él es el que siempre interviene. Se encuentra también Abraham. Abraham vamos a profundizar cuando estudiemos el libro del Génesis. Con Abraham comienza una nueva etapa. Abraham es el padre de todo Israel, como Adán es el padre de toda la humanidad. Abraham es importante porque fue llamado, porque fue elegido y porque él fue el primer creyente en las promesas de Dios. De Abraham la Biblia habla en razón de que de él se forma un nuevo pueblo. Fue llamado cuando ya tenía 75 años de edad. Y toda la historia que se habla de él es de ahí en adelante. Los 74 años anteriores no importan, porque para el autor sagrado vale la respuesta que Abraham le da y lo que él empieza a hacer en nombre de Dios. De ahí en adelante es donde empieza realmente la historia de Abraham. También está Jacob, Israel. El nombre de Jacob aparece a menudo estrechamente ligado al de Israel. Se unen por primera vez en Génesis 32, 28, donde dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y son intercambiables en la historia
de José. Allí o se habla de Jacob o se habla de Israel, pero es la misma persona, Jacob, Israel. Y Moisés, la presencia, el protagonismo de Moisés es importantísimo, porque toda la trama del Éxodo, de los Números, del Levítico, del Deuteronomio, dependen de la figura de Moisés como mediador. Moisés es el primero y más grande líder del pueblo. Por eso, todos los acontecimientos expuestos en estos libros que ahorita nombré no tendrían sentido sin la figura de Moisés, porque Moisés es el mediador. Por eso Moisés es tan importante, queridos hermanos. El tiempo y el espacio, de los libros del Pentateuco. En los análisis de tipo narrativo se suele distinguir entre el tiempo narrado y el tiempo de narrar. Tiempo narrado y tiempo de narrar. ¿Qué es el tiempo narrado? Es el tiempo que duran las acciones y los acontecimientos relatados. Se mide por minutos, días, años. El tiempo narrado. Y el tiempo por narrar se refiere al tiempo material necesario para contar una cosa. Se mide por palabras, versículos, capítulos. La relación entre ambos determinan el ritmo de la narración. Tiempo narrado corresponde como tal a los años, a los minutos, a los días que pasan, y el tiempo por narrar se refiere como tal al material empleado para narrar esos hechos, esos acontecimientos. Por ejemplo, el tiempo narrado en la primera parte del Pentateuco es más largo que el de la segunda. Desde la creación del mundo, Génesis 1, hasta la salida de Egipto, Éxodo 12, transcurren 2666 años, es decir, 2/3 exactos de un periodo del mundo de 4000 años. Miren que lo que corresponde al Génesis y a mediados del Éxodo son 2666 años, tiempo narrado. El tiempo que los escritores están narrando es de más de 2000 años, una historia de más de 2000 años. Imaginémonos eso, el tiempo narrado. En cambio, el tiempo narrado desde la salida de Egipto hasta la muerte de Moisés solamente pasan 40 años. Y por ejemplo, el libro del Deuteronomio solamente tiene una extensión de un día. Todo lo que se narra en el Deuteronomio ocurrió en un día, transcurrió en un día, el tiempo narrado. Y sobre el tiempo de narrar se da una idea muy aproximada por medio de los versículos de cada libro. El Génesis tiene 1534 versículos, Éxodo 1209, Levítico 859, Números 1288 y Deuteronomio 955. Una de las notas más destacadas del Pentateuco es el carácter itinerante de sus personajes. Por eso el credo israelita de Deuteronomio 26:5 empieza diciendo: mi padre era un arameo errante. Toda la historia del Pentateuco gira en torno, después de los hechos de la creación, gira en torno a la tierra prometida. Y ellos siempre van caminando, están en la búsqueda, están en un constante peregrinar hacia una promesa, hacia una tierra. Y esa es la dinámica del Pentateuco, un peregrinar de un pueblo hacia una tierra que Dios le prometió a Abraham. Y en esa dinámica transcurren todos esos hechos, todos esos años, todos esos acontecimientos. En síntesis, la tierra de Canaán es la meta de los grandes viajes de los patriarcas y de los israelitas. Desde Mesopotamia, a través de Canaán hasta Egipto, y desde Egipto a través del desierto hasta Canaán, hasta entrar en la tierra de Israel, que precisamente el Pentateuco deja al pueblo al borde de la tierra. Dice que Moisés subió a una montaña, al monte Nebo, y desde allí divisó la tierra prometida, pero no pudo entrar. Esa tarea ya es para Josué, es decir, los libros que siguen de ahí en adelante.
Les hablaba, queridos hermanos, a medida que les iba dando el discurso sobre este tema de introducción general al Pentateuco, de que el Pentateuco cuenta con unos problemas literarios que es difícil a veces de entender, pero que la crítica textual de los últimos siglos llega a hablar incluso de que el Pentateuco, como lo conocemos, es una obra incompleta o de que es una obra que le sobra partes. Por ejemplo, hay un teólogo que se llama Martín Noth que afirmó que los libros que van desde Josué hasta Segunda de Reyes no se deberían de considerar como libros independientes unos de otros, sino que formaban parte de un todo, al que había que añadir también el Deuteronomio. Entonces, si a esa sección de libros que va desde Josué hasta Segunda de Reyes se le debía añadir el Deuteronomio, quería decir que ya no debíamos hablar como tal de Pentateuco, sino de Tetrateuco, es decir, de los 4 primeros libros de la Biblia. Y hay otros donde dice que se debe de ampliar esta historia hasta el libro de Josué, que no solamente podría ir hasta Deuteronomio porque la historia quedaría incompleta. Es como cuando uno va leyendo un cuento y llega hasta cierto punto y uno dice, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Entonces la historia que narra, que es como tal la promesa de la tierra, debería de culminar con ya la adquisición de la tierra, es decir, el libro de Josué. Entonces algunos hablan de que debería ser un hexateuco, es decir, que debería de conservar una unidad literaria hasta que el pueblo entra en la tierra. Por lo tanto, no serían los primeros 5 libros, sino los 6 primeros libros. Una teoría, el hexateuco. Y algunos otros, más arriesgados todavía, hablan de un eneateuco, es decir, que la historia como tal iría desde la promesa hasta la pérdida de la tierra, que es ya como tal con la invasión por parte del imperio de Babilonia, esta deportación, y allí se hablaría entonces de que la historia se extendería hasta el libro de los reyes. Son distintas teorías que se manejan, que las nombro para que las conozcamos, que existen sobre todos estos temas bíblicos. Dentro de estos problemas literarios encontramos, por ejemplo, los anacronismos. Un anacronismo es situar algo en un tiempo que no le corresponde. Por ejemplo, el capítulo 34 del Deuteronomio narra la muerte de Moisés. Y en Génesis 36 se nombra una serie de reyes que reinaron en Edom mucho antes de que Israel fuese un pueblo monárquico. ¿Cómo hablar de reyes en el libro del Génesis si la monarquía es muy posterior? Entonces eso es lo que se conoce como un anacronismo. Se ponen personajes e historias que van a venir mucho más adelante en hechos que todavía no han transcurrido. Y de eso se encuentra mucho presente este tipo de problemas en el Pentateuco. También, por ejemplo, hay complicaciones con respecto del nombre de Dios. Pongamos un solo ejemplo. Moisés no pudo ser el autor del Pentateuco, ya que Génesis 42:6 reza que Enos fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Y sabemos que hasta el Éxodo capítulo 3, versículo 15, 13 al 15, es donde Dios se le revela a Moisés con el nombre de Yahvé. Entonces, ¿cómo es que en Génesis ya se asegura que el primer hombre en nombrar a Dios como Yahvé fue Enos? Eso es también contradictorio. Y se encuentran también las repeticiones. Son muy frecuentes en esta obra las leyes y narraciones repetidas. A veces hasta 3 o 4 veces se repite un mismo hecho. El decálogo festivo se repite 4 veces. Hay 2 narraciones del diluvio, una en el capítulo 6 y otra en el capítulo 8. Sara, la esposa de Abraham,
miente 2 veces para salvarlo de la muerte, en Génesis 12 y en Génesis 20. En 2 veces se nos cuenta el episodio de la venta de José por parte de sus hermanos. Y hay muchos duplicados. Les decía también que la historia de la creación se narra 2 veces. Hay 2 narraciones de la creación. Entonces, todos estos ejemplos bastan para que nos quede claro de que en esta obra tan grande no puede ser de un solo autor, sino de varios, porque si hay una sola persona redactando, ¿cómo va a contar en varias veces lo mismo? Sería muy redundante. Pero bueno, ese es como el tipo de problemas con los cuales nos encontramos en el libro o en los libros del Pentateuco. Ahora bien, para terminar, hablemos de la teología del Pentateuco. ¿Cómo podemos plantear hacia grandes rasgos los ejes teológicos del Pentateuco? Cuando estemos estudiando los libros, nos interesa mucho conocer sobre la estructura del libro, pero sobre lo que contiene el libro, lo que narra el libro, pero sobre todo extraer la teología, es decir, lo que nos enseña el libro como tal. Entonces, a grandes rasgos, el Pentateuco lo podemos plantear en 4 postulados en cuanto a su teología. Primero, es el libro o es la obra que nos cuenta las promesas. Las promesas que son particularmente 2. La primera, Israel va a constituirse en un pueblo y en un pueblo muy grande. Y la segunda promesa es que va a poseer una tierra que emana leche y miel. Entonces, ese es un eje teológico fundamental del Pentateuco. Las promesas de Dios. El segundo tema es el de la liberación. Prácticamente desde el libro del Génesis, desde la caída del hombre, se está buscando la liberación. Y va a ser una expectativa que recorre todo el Pentateuco, la liberación del pueblo. En tercer lugar, el Pentateuco desarrolla una teología de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es creadora. Cómo cuando Dios habla suceden las cosas. Entonces, la teología de la palabra de Dios. Israel es el pueblo que escucha la palabra de Dios. Moisés subió al monte para escuchar a Dios. Abraham es el que guía sus pasos de acuerdo a la voz de Dios, lo que Dios le va indicando. Entonces, ese es un eje teológico muy importante en el Pentateuco. Y en cuarto lugar, es preciso hablar de la teología de los textos legales. Ya los nombramos anteriormente, basta acá simplemente decir de que es muy importante esos cuerpos legales en todo el recorrido teológico del Pentateuco. Y por supuesto, yo añadiría un quinto elemento muy importante y es la alianza. La alianza que se pacta primero con Abraham y luego con Moisés en el monte Sinaí a través del Decálogo, donde Dios entrega la ley y el pueblo, mientras permanezca fiel a esa ley, a esos mandamientos, Dios promete llevarlo de la mano. Entonces la alianza es un tema fundamental para poder entender lo que el autor sagrado y lo que Dios mismo nos quiere transmitir a cada uno de nosotros en todo el desarrollo del Pentateuco. Como conclusión, para el cristiano, el Pentateuco contiene las experiencias fundamentales de sus padres en la fe y la espiritualidad de un pueblo en camino hacia la ciudad definitiva. En conclusión, estos son los elementos que vamos a encontrar en el Pentateuco. Experiencias fundamentales de nuestros padres en la fe y la espiritualidad de un pueblo que camina hacia la ciudad definitiva. Nosotros todavía estamos caminando hacia esa tierra prometida que Dios un día le prometió a Abraham. Por eso el Pentateuco sigue teniendo un mensaje muy importante para cada uno de nosotros y sabemos que hay muchas más ejes teológicos que podemos sacar de estos primeros 5 libros de la Biblia. Démosle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido, por el aprendizaje, por cada uno de los elementos que van calando en nuestro corazón y que nos dan luces para poder interpretar
de una manera más adecuada la Sagrada Escritura y así poder entender el mensaje que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. El Señor esté en cada uno de ustedes y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.